Amigos, retornamos ya por aquí con todos ustedes. 27 de febrero en la República Dominicana, 180 aniversario de nuestra independencia. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánta sangre derramada? Y hoy en día muchos dominicanos y dominicanas desconocen por qué se conmemora este 27 de febrero. El buen amigo Damaso Adames, un dominicano apasionado por la historia, uno de esos dominicanos que se ha empeñado en poder llevar a cabo una tarea para poder rescatar y mantener bien vivo lo que son los valores nacionalistas en esta República Dominicana. Damaso, qué mejor fecha para hablar y conversar contigo de lo que tiene que ver con la historia de la República Dominicana. Bienvenido, querido amigo. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí contigo, un buen amigo, y un tema que nos apasiona no solamente a mí, a todos, debería apasionar a los más jóvenes. La historia es lo que ayer fue política. Sí. Y la historia nuestra, la dominicana, es una historia muy sui generis. Sí. Nosotros tenemos acontecimientos que son únicos, tenemos las primacías de América, porque esta fue la primera ciudad europea en América. Nosotros dimos inicio a lo que es el continente americano. Y dentro de esas situaciones que se dan, tenemos muchos elementos a tomar en cuenta. Sí. Por ejemplo, nosotros somos el único país de América que se independizó no de la metrópoli, Unos se independizaron de Inglaterra, otros se independizaron de España, nosotros no nos independizamos de España. Tuvimos una primera independencia que fue efímera, sí, pero posteriormente, con una invasión que sufrimos haitiana de 22 años, obtuvimos nuestra real independencia, la que tuvimos que luchar con sangre, que costó mucho sacrificio. No fue de la metrópoli, fue de un país formado al lado nuestro, un estado que nació primero, que es la República de Haití. Damaso, 180 aniversario de esa independencia que bien tú explicas. Estas generaciones que muchos tal vez no muestran pasión ni ese deseo de conocer la historia, ¿cómo lograr que se pueda entender ese aniversario de esa independencia de nuestra República, Damaso? La escuela juega un papel fundamental. Nosotros tenemos una sociedad con un nivel educativo un poco bajo y en los últimos años se exilió de la escuela el estudio de la historia dominicana. Sí. Pero la historia es un farol que apunta desde el pasado, sí, hacia el futuro. Los países que no conocen su historia, dice una frase muy manida y repetida, están expuestos a repetirla, porque pierden la noción de lo que han sido y de lo que pueden ser. Entonces, es necesario que la historia regrese a las aulas de clase. Tengo entendido que Manuel Núñez, como encargado de una sección del Ministerio de Salud que tiene que ver con la editora, del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación, está trabajando en ese sentido y esperamos que se refuerce, que vuelva a la escuela el estudio de nuestra historia, porque es lo que sitúa a los jóvenes, es lo que le da enraizamiento, es lo que los sitúa en el contexto tanto histórico como geográfico, y es determinante. El estudio de la historia es determinante para conocer nuestro presente y nuestro futuro. Damaso, aprovecho precisamente que en el día de ayer se conmemoraba otro natalicio de Matías Ramón Mella. Ese Mella que tuvo que ver con ese trabucazo, que fue el punto de partida para poder dar paso a esa independencia. Precisamente vimos que esta semana el Ministerio de Turismo, en compañía de la primera dama, entregaban lo que es el remozamiento de esa llamada Puerta de la Misericordia, donde partió todo. ¿Qué tiene que ver ese trabucazo con esa independencia, Damaso? La Puerta de la Misericordia es una de las puertas que resguardaba lo que era la ciudad de Santo Domingo en el momento de la independencia. Sí. Hay que conocer que desde el parque, buscando lo que es el parque Independencia y
toda la línea bajando por la Palo Hincado, partiendo desde lo que la gente llama el obelisco hembra. No hay obeliscos hembra, pero aquí le pusimos así, bueno, así claro. Se ha quedado. Esa parte hacia la Máximo Gómez, eso eran las afueras de la ciudad. Okay. La ciudad estaba comprendida en un circuito de 1 kilómetro cuadrado que iba toda la Pablo Hincado, subía parte de la carretera Mella, de la avenida Mella, y entonces se configuraba hacia el río Osama. Okay. Esa parte ahí era denominada La Misericordia. Okay. La puerta estaba ahí, pero era toda esa zona que se denominaba La Misericordia. Lo que se ha podido precisar es que la gente que esa noche se citó para iniciar la gesta, lo hicieron un poco más abajo, por donde está el obelisco hembra, por decirle como le llama el pueblo. Ocurrió el hecho del trabucazo, se disparó el trabucazo y subieron toda la Palo Hincado hasta la Puerta del Conde, donde había un grupo que les esperaba. Hay que decir que quien dispara el trabucazo es Mella, y quien iza la primera bandera en el baluarte es Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez, una bandera que había sido diseñada por Juan Pablo Duarte y que, según nos cuenta la historia, marcó el punto de inicio de la República Dominicana. Ese punto de inicio, para poder poner en contexto a nuestros amigos, tal vez nuestros jóvenes que tratan de conocer la historia de estos tiempos, ese punto en contexto, esa llamada trinitaria, ¿cuál fue ese papel de la trinitaria, esos jóvenes, esos que se dedicaron? Porque me dicen que al momento de lanzar el trabucazo Mella no había muchas personas a su alrededor. Sí, cuando son situaciones de este tipo donde se arriesga la vida, a veces son muchos los invitados y pocos los concurrentes. Okay. La lucha de independencia no inició con los trinitarios. Es un proceso que inicia desde que la soldadesca haitiana nos invade en el año 1822. De hecho, el padre de Francisco del Rosario Sánchez estuvo involucrado en una conspiración que se llamó la conspiración de los Alcarrizos. Los Alcarrizos, donde están los Alcarrizos al día de hoy, era un lugar donde era un hervidero. El padre de... Si me permite, para que nuestra audiencia entienda, hervidero, ¿a qué te refieres? Hervidero es que era un lugar donde había mucho activismo político. Era un campito, pero había un activismo político. Con mucha concentración política. Activismo político entre la gente que estaban ahí. Los haitianos los habían invadido y ellos rechazaron de inmediato la invasión. En el poblado de San Carlos, hoy el barrio de San Carlos, que está en las afueras de lo que sería la muralla también, Narciso Sánchez, que es el padre de Francisco del Rosario Sánchez, era el encargado y estuvo involucrado en esos hechos. No se llegó a ningún punto en ese momento, pero en esa casa siguió el fervor patriótico. Solamente hay que ver que de esa casa, Francisco de Rosario Sánchez es un padre de la patria. Su hermano Andrés Sánchez estuvo involucrado y fue fusilado, y su tía María Trinidad Sánchez, que fue la primera mártir de la naciente República Dominicana, 1 año y 1 día después del 27 de febrero de 1844. Vamos ya a ese punto, ya se lanza el trabucazo, se iza la primera bandera. A partir de ahí, ¿cuál es ese proceso que empieza ya con esa independencia? Me imagino que con muchas dificultades, Dámaso. Sí, los trinitarios fueron, y la gente que participó, porque no fue solo los trinitarios. Hay que decir que habían diferentes grupos con diferentes, digamos, que visiones políticas. Estaban los que eran hispanistas, que querían un protectorado continuar de España. Con España. Habían regresar a España. Sí, que regresar a España, perdón, sí. Había otro grupo que eran los anglicistas, que querían con
con Inglaterra, Sí. había un grupo que era pro norteamericano, Sí. había un grupo que era pro francés, Sí. o sea, habían personas que habían estado en estas lides gravitando, pero con visiones diferentes. Visión hacia afuera, Exact- siempre algo de extranjero. Buscando el apoyo de una potencia, porque era la clase pudiente en ese momento, la clase dominante, temía que no íbamos a poder enfrentar militarmente a los haitianos. Hay que decir que en esa época los haitianos eran militarmente superiores, Sí. ellos tenían un ejército y nosotros no, económicamente superiores porque habían recibido aquella gran colonia que Francia estableció, que era la más rica de las colonias del mundo en ese momento, más rica que los Estados Unidos. Oigan eso, qué bueno tomar en cuenta esa parte. Ahí, Más Damaso. rica que los Estados Unidos, al punto que Napoleón Bonaparte decidió vender los terrenos continentales en los Estados Unidos, que eran alrededor de lo que es el 25% de los Estados Unidos actuales, Sí. 2.5 millones de kilómetros cuadrados, al perder Haití. O sea, hay que ver la importancia que tenía Haití para Francia Sí. en ese momento y la decepción que se llevó Napoleón al perder Haití, que decidió vender esos terrenos continentales a los norteamericanos, Sí. a la gente que estaba, porque a veces uno se olvida que la gente no necesariamente tiene el contexto. Los Estados Unidos eran estados que estaban en la zona que está Nueva York. Eran las 12 colonias, Sí. y era ese pedacito. El centro de Estados Unidos Era Nueva York. bueno, no. En el este de Estados Unidos estaban los norteamericanos, quienes se independizaron. En el centro de Estados Unidos estaba en los territorios franceses, que eran 2.5 millones de kilómetros. Y habían territorios también españoles que pasaron finalmente, una parte quedó en México, otra parte los norteamericanos se quedaron con ellos, en función de situaciones que fueron ocurriendo. Pero hay que hacer esa precisión. Napoleón se descorazonó al ver lo que ocurrió. Bueno, entonces Haití nos invade, asumimos esa invasión, pero era una potencia, ya dijimos que era una potencia económica y una potencia militar, Sí. pero también era una potencia demográfica. Sí. Aquí en el país, en la parte que correspondía a los trinitarios, a Duarte y a los que posteriormente serían dominicanos, lo que habían era algunas 70,000 personas, Sí. mientras que Haití y los haitianos eran alrededor de 650 a 700,000 personas. O sea, que había una diferencia de 10-1. Entonces, es lógico que la clase dominante en ese momento tuviera esa aprensión. Oye, nosotros no vamos a poder solo con toda esta gente, Sí. que es más rica, tiene un ejército y son más que nosotros. Por eso era extendida la creencia de que se necesitaba un apoyo de una potencia extranjera para poder lograr una independencia o separación de Haití. Ese era el término que se usaba. El único, y por eso es el gran padre de la patria, que pensó en que podíamos solos y que pensó en la libre e independiente de toda potencia extranjera, fue Juan Pablo Duarte y Díez. Damaso, visto este recuento histórico que tú has hecho de manera muy interesante y profunda, el tiempo actual, ese 180 aniversario, si pudiéramos hacer una comparación en condiciones por supuesto distintas y guardando la distancia, los haitianos en estos momentos y República Dominicana, esa independencia ha permanecido, Damaso, yéndonos al tiempo actual, desde tu óptica histórica. Bueno, durante muchos años, digamos a partir del año 1937 hasta los años 60, el país vivió una paz y tranquilidad con relación a Haití.
Hay que decir que Haití nunca ha entendido y nunca ha respetado la independencia dominicana. Vamos a ver, Ellos Damaso. no la han entendido. Desarrolla eso, porque está bastante profundo eso, Damaso, ¿eh? Haití durante el periodo, a partir del año 1801, en que ellos eran una colonia francesa, hasta el momento actual, Haití nos ha invadido 7 veces. A ver. 6 veces de forma militar y esta vez una invasión, la gente le llama pacífica, pero yo le llamo planificada. Vamos a ver. Nos invadieron en 1801, Sí, nos invadieron en 1805, sí, nos invadieron en 1822 sí. y posteriormente generaron 3 invasiones militares adicionales. Actualmente, a partir del año, se puede decir que 96, Le llamaste invasión planificada, ¿sería así? planificada. Vamos a ver, Damaso. Es una invasión planificada porque Haití no respeta la independencia dominicana. De hecho, es muy común escuchar en haitianos decir que esto es una sola isla, que no tiene por qué haber 2 países. El señor Almagro, Sí. de la OEA, vino y en un momento él se atrevió a saltar con esa insolencia. En Juana Méndez hay un pastor que dice que a los haitianos no hay que solicitarle documentos porque esta es la misma isla. De hecho, los haitianos se comportan así. Los haitianos entran y salen del territorio dominicano y no necesitan ningún tipo de documento. Porque en su ser, en su subconsciente está que esto es un territorio de ellos, Damaso. Sí, de hecho hay un historiador apellido Don Servil que escribió un manual de historia haitiana, y él dice que República Dominicana es una provincia rebelde de Haití. Una provincia rebelde. Los haitianos entienden que este es un territorio que les pertenece. Y eso es algo que los dominicanos actuales no lo quieren ver, no sé si por un asunto de miedo o realmente estamos tan imbuidos en otras cosas que no queremos ver ese problema. Damaso, nos quedan 3 minutos, ya se nos agota el tiempo. Sé que el tema te apasiona y sé que pudiéramos seguir conversando. Esos 3 minutos me gustaría aprovecharte especialmente porque lo que tú has dicho es bien serio. Y yo creo que esto pudiera ser un llamado a los dominicanos a importantizar su patria. ¿Qué te parece? No, por supuesto. Nosotros estamos viviendo en una situación que yo defino que es peor a la de 1844. ¿Por qué? Nosotros somos un país que es insignia en el Caribe y en Centroamérica. Sí. Pero nosotros tenemos dentro una población que debe oscilar entre un 25 y un 30% de las personas que aquí hay, o sea, entre 2.5 millones y 3 millones de haitianos, en su gran mayoría indocumentados de su origen, porque en Haití el registro civil es un caos, no existe registro civil, y ellos van y vienen. De hecho, todos los días nos enteramos por las redes sociales de haitianos que hacen muchísimo tipo de tropelías, atracan, matan, asesinan, y no es que nosotros vamos a enfrentar a los haitianos que veamos en la calle, no se trata de eso. De lo que se trata es de los dominicanos tener claro el concepto y exigirle a nuestros gobiernos que creen una solución para este problema. Para este problema se hizo un plan nacional de regularización que costó quién sabe cuántos millones de dólares. Eso no se sabe. Que duró 3 años. Sí. Y la idea era, después del plan, expulsar a todo el que no tuviera documentos. Pero aquí nada de eso ha ocurrido. Lo que hacen es que periódicamente, cuando hay mucha presión de la opinión pública, cogen 2 o 3 y lo llevan a la frontera. Ese no es el asunto. Tenemos que tomar este tema en serio. A propósito, durante todos estos años hemos hablado mucho del tema y se ha tocado en una arista política, en una arista sociológica, en diferentes vertientes el tema. En el mes de marzo, todavía no tenemos la fecha porque se está en los aprestos, se va a lanzar este libro. Este libro es La economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana.
Este Está libro, interesante el título. este libro es un estudio económico de los daños que genera esa invasión. Entre los daños que genera esta invasión, yo voy a citar dos de los más relevantes. El primero es: aniquila la cultura del trabajo en los dominicanos, del trabajo noble, del trabajo honrado, y lo lleva al trabajo canalla, a la economía delincuencial. Al aniquilar la cultura del trabajo, los dominicanos caen en esa parte tan dañina y que le hace tanto daño a los pueblos. Damaso, se nos ha agotado el tiempo, querido amigo. Quiero hacerte entrega de esta separata del libro. Se ve diferente, pero es una separata. Sí. Economía política de la invasión haitiana. Eso es una especie de introducción del libro. Y este libro ya está disponible en Amazon. El que lo quiera buscar, lo puede buscar. Pero lo que este libro expone es brutal. Excelente. Señores, qué mejor fecha que la conmemoración de este 180 aniversario de nuestra independencia. Compartir con Damaso aquí este importante encuentro para pasar balance a la historia y saber la situación haitiana que vivimos luego de esa independencia de 1844. Damaso, muchísimas gracias, querido amigo. Ojalá y se repita la invitación. Así será. Señores, hago la pausa, continúo con todos ustedes en este su espacio telediario.